¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Continuando con el estudio que estamos haciendo sobre las obras de la carne, basado en Gálatas capítulo 5, versículo 19 hasta el 21, hoy día vamos a hablar acerca de las enemistades. Yo creo que Dios desea que su pueblo, bueno, los que somos llamados a ser sus hijos, pues debemos vivir en paz. De este modo daremos testimonio ante el mundo de que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios y tenemos enemigos, entonces algo raro está pasando. Está pasando algo raro en nuestra relación con Él. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Primeramente, la enemistad, ¿qué significa? La enemistad viene a ser la aversión u odio entre dos o más personas. La palabra griega traducida como enemistad es ectra, del adjetivo ectros, que significa hostilidad, enemistad, oposición, discrepancia, etc. El término ectra en sí significa enemistad personal, odio, disgusto y oposición incluso contra Dios. Marco Tulio Cicerón decía: las enemistades ocultas y silenciosas son peores que las abiertas y declaradas. En la Biblia encontramos también mucho acerca de esto. Hay que entender de que cuando el hombre pecó contra Dios, se constituyó un enemigo de Dios. Y yo creo que toda persona que vive sin Dios, que lleva una vida ajena a la voluntad de Dios, cada uno haciendo lo que bien le parece, pues se está constituyendo también un enemigo de Dios. El hecho mismo de estar alejado de Dios, sin Dios, pues está en esa categoría de enemistad. La primera enemistad que surgió en la Biblia fue, bueno, esto fue en la eternidad, cuando aquel ángel bello se sublevó contra Dios y luego se constituyó en su enemigo. Y esto lo hemos relatado en Ezequiel capítulo 28, versículo 14 en adelante, cuando dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. En otras palabras, Dios a su misma creación la tuvo que echar, porque este ángel bello que más tarde pues se constituyó en el diablo, en Satanás, que es justamente el personaje terrible que hace todo lo contrario, se ha vuelto un enemigo de Dios. Este hombre quiso usurpar el trono de Dios. Tanta fue su ambición que quiso ser igual a Dios y obviamente pues Dios se dio cuenta de estas intenciones terribles de este ser, así que tuvo que echarlo. Y al echarlo pues se convirtió en el peor de los ángeles y en el más horrible de ellos, siendo un ángel hermoso y bello en la eternidad antes. Y vemos que el diablo, como ya dije hace un momento, se volvió en enemigo de la máxima creación de Dios. Bueno, primeramente se convirtió en enemigo de Dios, pero también se convirtió en enemigo de la máxima creación de Dios, que es el hombre. Y esta enemistad es permanente y también se evidenció en el primer versículo que encontramos, que muchos consideran que es la primera promesa de Dios para salvación del hombre, que está en Génesis 3:15, donde dice claramente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando el Señor, le está diciendo esto a Adán y Eva, imagínense, siglos antes de que esto suceda, porque precisamente de la mujer nació Jesucristo, de María, y el diablo se volvió enemigo del Señor Jesús, y él quiso destruir al Señor Jesucristo y quiso acabar con él, pero no logró su objetivo.
Finalmente Cristo salió vencedor porque murió en la cruz, y al morir en la cruz le quitó al diablo el poder, la autoridad, la hegemonía que él tenía sobre la humanidad, y también tiene sus días contados, porque el diablo ya sabe perfectamente que en el plan de Dios él va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Y nunca más se va a levantar, nunca más saldrá a hacer daño a nadie, porque estará encarcelado por los siglos de los siglos. Esa es la promesa que tenemos, que está Jesús, lo dice, o perdón, los apóstoles mayormente lo dicen, Pablo, uno de ellos, Juan también, pero Jesús mismo, es la revelación de Jesucristo, Apocalipsis, y se la da a conocer a Juan. Y ahí dice claramente que el diablo será lanzado al lago de fuego y azufre. Tenemos que recordar que el pecado nos vuelve enemigos de Dios. Es una situación que no nos conviene porque nos quita la posibilidad de ser bendecidos por Él. Si tú estás en pecado y estás llevando una vida donde no estás tomando en cuenta a Dios para nada, pues tú te estás constituyendo en un enemigo de Dios. Isaías 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que está haciendo que Dios esté lejos, que Dios esté distante, que Dios no nos escucha? Hay mucha gente que dice que ora, clama a Dios, pero Dios no les escucha. Esta puede ser una de las razones que menciona Isaías 59:2. El pecado, la iniquidad. Estás haciendo algo que a Dios no le agrada, estás haciendo algo que a Dios no le gusta. Estás llevando una vida totalmente desagradable ante los ojos de Dios. Y tú dices que Dios no te escucha. Bueno, no te está escuchando justamente por eso. Hasta que no te arrepientas, hasta que no le pidas perdón, hasta que no renuncies a esas cosas malas que estás haciendo, Dios va a esconder su rostro de ti y no te va a escuchar. Y tú dirás, bueno, ya qué vamos a hacer, pues viviré sin Dios. No, no es así, de fácil, porque al final tú sabes que tu vida en este mundo se va a terminar en un momento. Y lo que es peor, la Biblia, como te dije hace un momento, el diablo va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Y a dónde crees que van a ser lanzados los pecadores que no han querido seguir a Dios, no han querido servir a Dios, no han querido creer en Jesucristo? Van a tener la misma suerte. La ley mosaica castigaba con la muerte al agresor cuando por enemistad daba muerte, por ejemplo, a su prójimo. La ley mosaica permitía que el hombre que mataba a su prójimo por un tema de enemistad, pues tenía que ser sancionado con la muerte. Esto está en Números 35, 20 y 21, que dice que si el hombre por odio, ya hemos dicho que la enemistad tiene muchas veces el elemento del odio, si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. O sea, si había odio, si había resentimiento, había algún tipo de sentimiento negativo hacia alguien, caso Caín y Abel, por ejemplo. Caín por envidia mató a su hermano. Bueno, la ley permitía, la ley mosaica, que si alguien mataba a otra persona por algún tipo de enemistad, entonces el vengador de la sangre, que podía ser un familiar, podía encontrarlo y matarlo. Y esto estaba permitido. Pero es más, la ley misma sancionaba que si había alguien que había matado a otra persona por estas razones, también debía ser muerto. Recuerda que estábamos en la época de la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y yo creo que un creyente, ¿no?, carnal, porque hay que diferenciarlo, el creyente espiritual es el que anda en el espíritu, el carnal es que está dominado por los deseos de la carne. Justamente estamos estudiando las obras de la carne, porque un creyente, siendo hijo de Dios y todo, puede manifestar también conductas carnales. Y un creyente carnal también se constituye un enemigo de Dios. El creyente, creo yo, debe esforzarse cada día por profundizar su comunión con Dios y ser espiritual. Y debe tener una relación
de paz con Dios, no debe tenerlo a Dios por enemigo. Hermano, tú que me estás escuchando, si tú estás permitiendo, te estás granjeando actitudes mundanas, ten mucho cuidado, porque estas son cosas de la carne. Y esto a ti te indispone y te va a constituir en un enemigo de Dios. Porque como dice Romanos capítulo 8, verso 7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces no hay tal cosa como pensar que, bueno, yo soy carnal, tengo mis cosas por ahí que no son agradables, pero bueno, yo sé que Dios me va a perdonar. No, no es tan fácil, no es tanto así como tu lógica te puede llevar a pensar o a concluir. La carne, la actitud carnal, el creyente carnal es un enemigo de Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La naturaleza carnal, la naturaleza caída, que todos la tenemos, porque es la herencia de nuestros primeros padres, nos llevan a hacer justamente lo contrario a la voluntad de Dios. Nos llevan a hacer las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú haces algo que va contra la voluntad de Dios, es tu carne, es tu naturaleza caída la que está aflorando en ti, te está llevando a hacer justamente aquello que a Dios desagrada. Y déjame decirte que generalmente la carnalidad se refleja cuando el creyente es más amigo del mundo que de Dios. Está más dispuesto a deleitarse en el ambiente mundano que en las cosas de Dios. Y en esto hay que tener cuidado. Santiago, por ejemplo, Santiago 4, versículo 4 dice, o almas adúlteras. Está hablando justamente de aquellos que dicen que aman a Dios, pero también aman al mundo. Están cayendo en un adulterio espiritual. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y tú sabes, mi querido hermano, que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, cuando creímos en Jesucristo, cuando creímos que Jesús es nuestro Salvador, generalmente decimos cuando lo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, y al momento que nos bautizamos también, desde ese instante nosotros ya hemos muerto al mundo. Prácticamente el momento que tú te convertiste a Cristo ya has muerto al mundo. Porque el bautismo en sí realmente es un simbolismo de una experiencia interior que has tenido, que es la conversión. Pero desde que tú te convertiste a Cristo, ya tú no eres del mundo. Y eso significa que tampoco tienes que practicar las cosas del mundo. Ya no eres un enemigo de Dios. Porque al momento que has sido reconciliado con Dios, Dios ya no te trata como un enemigo, te trata como a un hijo. Y Él quiere mantener esa relación de padre-hijo. Él es tu padre y tú eres su hijo. Así que nosotros no somos quien para decidir nuestro estilo de vida si es que somos creyentes, ¿no? Acá no hay tal cosa como yo llevo mi vida a mi manera, a mi antojo, según mis criterios. Bueno, si no tienes a Dios puedes pensar así, pero si tienes a Cristo tú tienes que sujetarte y someterte a la voluntad de Dios. Cuidado con burlarte de Dios. Recuerda que si Dios está reconciliando consigo al mundo, estaríamos burlándonos de Él si es que nos estamos constituyendo en enemigos de Él o tenemos enemigos. Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 10, porque si siendo enemigos, hablando de nosotros, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces lo que Dios quiere es que tú estés reconciliado con Él siempre, todos los días. Por eso tú tienes que tener una relación con Dios diaria. Seguramente hoy día has hecho algo malo, has pecado, tienes que pedirle perdón, Dios te va a perdonar. Mañana es otro día, de repente mañana también pecas, haces algo, también tienes que pedirle perdón. Eso se llama tener cuentas cortas con Dios. No de aquellos que nunca oran, nunca leen la Biblia, no van a la iglesia, no les interesa su vida espiritual. Pecan, hacen cosas malas, ni siquiera piden perdón, solamente oran a Dios para agradecerle por los alimentos y nada más, o se levantan para decirle gracias Señor por este día, pero no examinan su corazón, no examinan su vida, han hecho cosas malas, pero no les interesa, no les llama la atención. Y después cuando piden a Dios que los bendiga, Dios no los bendice y se ponen a pensar, ¿y por qué Dios no me bendice? De repente Dios no existe, de repente me han engañado,
Piensan, el diablo les mete esas ideas en la cabeza y efectivamente muchos creen y dicen, yo creo que esto de Dios es una invención nada más, y se apartan y se alejan. Pero no es porque Dios no quiera bendecirlos, sino es porque ellos mismos han bloqueado su relación con Dios porque están en pecado. Debes tener cuidado de no constituirte, permíteme ser enfático en esto, de no constituirte un enemigo de Dios que solo piensa en lo terrenal, porque el enemigo de Dios piensa solo en lo terrenal, y el fin de toda persona que piensa así va a ser la perdición. Pablo dice, por ejemplo, en capítulo Filipenses 3, 18, 19, dice, porque por ahí andan muchos. Y ya de seguro ya en el tiempo de Pablo existían muchos, entre comillas, cristianos. Pablo dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y miren cómo dice Pablo acá, y aún ahora lo digo llorando, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, dice Pablo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Yo sé que hay muchas ideologías, yo las llamo ideologías, otros las llaman teologías que se están metiendo dentro de la iglesia, se están metiendo en la mente de los creyentes, generalmente fructifican en el corazón de aquellos que no están bien cimentados en la palabra de Dios. Una de ellas, por ejemplo, es la teología de la prosperidad. Una teología que es muy atractiva, porque te habla del dinero, porque te dice que Dios, él es el dueño del oro y la plata, y porque toman pasajes y textos bíblicos, los sacan aisladamente para sacar toda una teología. Por eso se llama la teología de la prosperidad, y decirte que Dios te quiere bendecir materialmente, que Dios te quiere prosperar económicamente, y hacen mucho énfasis en eso. Y sus prédicas mayormente hablan de dinero, de prosperidad, de viajes, de casas, de carros, de cuentas bancarias, y testimonios son de ese tipo, ¿no? Los testimonios son de así, de gente que de repente fue pobre, ahora es millonaria, y todos dicen gloria a Dios, aleluya, qué bueno, ¿no? O como escuché de un predicador que estaba orando para que Dios le regale un jet, le regale un avión privado, para que él viaje, haga sus viajes a otros países. O pastores que estaban orando para que Dios les regale mansiones de 10, 20 millones de dólares. O sea, piensan en lo terrenal. Yo sé que Dios te bendice, pero yo no sé si tienes que dedicarte a pensar en esto solamente, cuando lo más importante creo que es el cuidado de la vida espiritual antes que los bolsillos. Y no estoy en contra de que también te preocupes por tus bolsillos, ¿no? Pero ese no es el fin del Evangelio. Jesucristo no vino a predicarnos un Evangelio donde solamente te aboques a lo material y que lo espiritual ocupe un segundo plano. Pues para ellos es así. La teología de prosperidad, lo material es lo más importante, lo espiritual es secundario. Cristo a sus enemigos, dice la Biblia, los va a pisotear, literalmente. Obviamente que entre ellos está el diablo, es el primero, y espero y van a ser muchos más. Hablo de aquellos que hacen su vida a su manera y no hacen la voluntad de Dios. Ellos son enemigos y también van a ser pisoteados. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 15, 25, cuando dice, porque preciso es que Él reine, habla de Cristo, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto es algo inexorable, esto es algo que se va a dar. Esto es algo que se va a dar porque ya está profetizado. Cristo viene a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, los pisoteará, literalmente. Si tú eres un hijo de Dios, anda en la voluntad de Dios, no te vuelvas un enemigo de Dios, porque ya sabes cuál es la suerte de los enemigos de Dios. La actitud de nosotros los creyentes frente a nuestros enemigos, si los tenemos, y espero que no sea así, pero si los tuviéramos, nunca debe ser de mal sino de bien. Nuestra actitud hacia ellos no debe ser de mal sino de bien. El Señor no nos llama a odiar, no nos llama a pelear, no nos llama a crearnos enemigos. Mira, por predicar el Evangelio, sí, el Evangelio es anticultura. El Evangelio está en contra de este mundo, no va de acuerdo con la manera de pensar del hombre del mundo. Entonces, aquel que es cristiano
por el mismo hecho de creer en Cristo, el mundo no lo va a aceptar. Pero no significa que nosotros tenemos que pagar con la misma moneda a la gente que no cree en Dios, no. Ellos te pueden pagar con odio, tú tienes que pagarles con amor. Y Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, verso 20, cuando dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esa expresión, ascuas de fuego, significa como que lo vas a avergonzar. ¿Por qué? Porque él te está pagando con mal, tú le estás pagando con bien. Y él se va a dar cuenta y va a decir, él mismo se va a dar cuenta, su actitud, si es que tiene conciencia, si es que no tiene la conciencia cauterizada, pero si tiene conciencia, se va a dar cuenta que tú estás haciendo el bien. Él te está haciendo mal, está haciendo lo malo contigo, pero tú le estás pagando con bien. Y se va a sentir mal y se va a avergonzar. Y eso es lo que significa cuando dice ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Harás que se ruborice, se vuelva rojo de vergüenza. Y cambie su actitud, muchos cambian. Se dan cuenta y dicen, este hombre me está pagando con bien, yo con mal. No, voy a cambiar mi actitud y voy a ser su amigo. Y muchos se convierten a Cristo, porque Dios toca sus corazones. Porque como te dije, a Dios no le gusta tener enemigos. El Evangelio tiene como función la reconciliación del hombre con Dios. Yo fui antes un enemigo de Dios porque andaba sin Cristo. Pero cuando me convertí a Cristo, me convertí en un aliado de Dios. Soy un colaborador. Somos colaboradores de Cristo aquí en la tierra, porque llevamos el Evangelio, llevamos la palabra, y lo que queremos es que la gente escuche la palabra para que se convierta a Cristo. Ese es el fin de predicar el Evangelio, que la gente se convierta. Y al convertirse a Cristo se está reconciliando con Dios y ya deja de ser un enemigo de Dios. Permíteme terminar esta parte que estoy compartiendo contigo sobre, bueno, el tema de que estamos hablando sobre las obras de la carne, la enemistad, que es una de ellas. Con una ilustración, en la Segunda Guerra Mundial, los soldados escoceses fueron forzados por sus captores japoneses a trabajar en los rieles del ferrocarril en la selva, por el maltrato que recibían de los japoneses. El comportamiento de los soldados escoceses había degenerado en un estado bárbaro. Pero una tarde algo pasó. Se había perdido una pala. Y un soldado japonés encargado se enfureció y demandó que aparezca la pala o él haría algo malo. Bueno, cuando nadie en el escuadrón se movió, el oficial sacó su pistola y amenazó matar a todos en ese momento. Fue obvio que el oficial estaba hablando en serio. Y fue cuando un hombre dio un paso hacia adelante. El oficial guardó su pistola, tomó una pala y golpeó al hombre hasta que lo mató. Después los sobrevivientes escoceses tomaron al hombre muerto, lo enterraron, luego hicieron un segundo chequeo de las herramientas y esta vez encontraron que no se había perdido la pala. La verdad es que alguien no contó bien la primera vez. El asunto corrió por todo el campamento y se decía un hombre inocente de buena voluntad sacrificó su vida por los demás. Este incidente tuvo un efecto profundo en los escoceses, no solamente en ellos, sino que los soldados también empezaron a tratar a los demás como si fueran hermanos. Y cuando los aliados victoriosos entraron, después ya cuando ya terminó la guerra, los aliados entraron, sabe que Japón perdió la guerra, los sobrevivientes, que ya estaban convertidos en esqueletos humanos, porque habían sido maltratados, no les daban de comer, etc. Estos hombres se pusieron en fila frente a sus captores y en vez de atacarles, les dijeron, no más odio, no más matanza. Lo que necesitamos ahora es el perdón.
Esto lo narra Ernest Gordon en su libro Milagro en el río Kauai. Pero déjame decirte que ellos eran enemigos, los escoceses, y que eran parte de los aliados, y los japoneses. Pero al final, cuando se terminó la guerra, ellos pudieron haberlos matado, qué sé yo, pero no, dijeron no, no más odio, no más matanza, lo que necesitamos ahora es el perdón. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que va a ponerle punto final a la enemistad? Sino el perdón. ¿Qué es lo que hace que yo, que era antes un enemigo de Dios, ahora esté reconciliado con Él? Es el perdón. Dios me perdonó y me reconcilió con Él. Cristo vino para eso, para morir por tus pecados, para perdonar tus pecados, para reconciliarte con Dios a través de Él y para ponerle punto final a una enemistad, pues que lamentablemente la hemos arrastrado desde miles de años, desde que Adán y Eva pecaron, porque el pecado nos vuelve enemigos de Dios. Si tú pecas, te vuelves un enemigo de Dios. Procura no estar viviendo una vida así, reconcíliate con Dios, deja de ser un enemigo de Dios, hazte su amigo, Él quiere que seas amigo de Él, Él quiere ser tu amigo, Él quiere estar contigo, Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte, Él quiere tratarte como su hijo, no como un extraño, no como un enemigo, sino como su hijo. Espero que este tema haya sido de ayuda, de bendición, de información para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado. Estaremos en contacto en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.